Buen día, jóvenes estudiantes de quinto perito. El día de hoy, nuestro tema se titula Progresiones aritméticas. Dentro del curso de cálculo mercantil, existen las progresiones aritméticas y geométricas, pero el día de hoy nos concretaremos específicamente a trabajar con las progresiones aritméticas. Y definimos que una progresión aritmética es una sucesión de números reales en la que el elemento siguiente se obtiene sumando el elemento anterior por una constante denominada razón o factor de la progresión. Por sus propiedades y características, una progresión aritmética puede ser creciente cuando cada término es mayor que el anterior. Puede también ser constante cuando los términos todos son iguales. Finalmente, una progresión puede ser decreciente cuando cada término es menor que el anterior. Tanto en las progresiones crecientes como en las decrecientes podemos observar que hay una razón a la que llamamos diferencia, y es la distancia que existe entre un valor numérico y el siguiente. Para poder utilizar las fórmulas de las progresiones aritméticas, debemos definir e identificar como A al primer término, como N al número de términos, como D a la razón o diferencia, U será el último término y S representará la suma de términos. Podemos apreciar entonces que el primer término será igual a el último término más el número de términos menos 1 y todo ello multiplicado por la diferencia, que el último término será igual a el primer término menos el número de términos menos 1 multiplicado por la diferencia, que la diferencia será la razón entre el último término menos el primero, dividido todo esto por el número de términos menos 1, que el número de términos será equivalente al cociente de U, que es el último término menos el primer término más la razón, dividido por la razón. Y finalmente, la suma de términos se establece a través del primero más el último, cuyo producto será multiplicado por el número de términos y dividido entre 2. En el primer ejemplo, dice, halle el noveno término de la progresión aritmética, 7, 10, 13. Podemos establecer que el primer término de esa progresión es 7, que el número de términos es 9, que la diferencia se encontrará siempre restando el segundo término menos el primero. En este caso, 10 menos 7 será igual a 3, y el último término es el valor que la progresión me pide. Buscamos entonces la fórmula del último término, y esta está establecida a través del primer término más el número de términos menos 1 multiplicado por la diferencia. U entonces será igual a 7 más 9 menos 1 por 3, para finalmente el último término ser equivalente a 31. En el segundo ejemplo, se establece el 32º término de una progresión aritmética es menos 18 y la razón o diferencia 3, hallar el primer término. Sabemos que el primer término es el que no tenemos, lo señalamos entonces con un signo de interrogación. El número de términos será igual a 32, la razón o diferencia será 3 y el último término se establece como menos 18. Buscamos la fórmula donde A será igual a el último término menos el número de términos menos 1 multiplicado por la razón o diferencia.
Al agregarle valores numéricos, A será igual a menos 18 menos, entre paréntesis, 32 menos 1 multiplicado por 3. Por jerarquía de operaciones, elaboramos primero los paréntesis y la operación será entonces menos 18 menos 31 por 3. Al resolverla, hallaremos el primer término, que equivale a menos 111. En el ejemplo número 3, el 92º término de una progresión aritmética es 1050 y el primer término menos 42. Nos piden la razón o diferencia. Establecemos entonces que el primer término es menos 42, que el número de términos es igual a 92. La razón o diferencia es la incógnita o variable de esta progresión y el último término es igual a 1050. Al utilizar las fórmulas, la razón o diferencia será igual a el último término menos el primer término, dividido todo esto por el número de términos menos 1. Si sustituimos por los valores numéricos, tendremos menos 42 menos 1050. Como signos iguales se suman, entonces esto será igual a menos 1092. Y en el denominador, 92 menos 1 será igual a 91. Luego dividimos menos 1092 entre 91 y la razón o diferencia de esta progresión aritmética es igual a menos 12. En el ejemplo número 4 se establece hallar la suma de los 12 primeros términos de la progresión aritmética 7, 13, 19, en donde 7 se convierte en el primer término. El número de términos es igual a 12. La razón o diferencia la establecemos a través del segundo término menos el primero, y 13 menos 7 es igual a 6. El último término no lo conocemos y la suma de términos es igual a el primer término más el último término por el número de términos dividido 2. Como en la suma es indispensable conocer el último término, entonces primero buscamos ese último término. U será igual a el primer término más el número de términos menos 1 multiplicado por la razón o diferencia. Sustituyendo valores, el último término será igual a 7 más 12 menos 1 por 6. Por jerarquía de operaciones, el último término será igual a 7 más 11 por 6, para finalmente saber que el último término es igual a 73. Una vez establecido ese valor, la suma de términos será entonces igual a el primer término más el último término multiplicado por el número de términos y todo eso dividido entre 2. 7 más 73 por 12 dividido 2. Por jerarquía de operaciones, 80 por 12 dividido 2. Finalmente encontraremos que la suma de términos es igual a 480. Con estas explicaciones esperamos que sus conocimientos vayan progresando y que con la realización de los ejercicios y tareas podamos encontrar el conocimiento y el aprendizaje adecuado en función de las progresiones aritméticas. El día de hoy será todo. Buen día.